Los espectáculos de entretenimiento de la antigüedad carecían de la tecnología que existe en el mundo de hoy, por lo que las obras de teatro, espectáculos de terror o shows de magia tenían gran relevancia. No obstante, en 1920 un insólito espectáculo cautivó rápidamente a la audiencia y en muy poco tiempo se hizo famoso. Se trataba de Charlie McCarthy, un hombre que presentaba un show bastante sencillo. Utilizaba un muñeco para realizar un show de ventriloquismo, modificar la voz para imitar la de otro objeto o ser. No obstante, lo llamativo de sus presentaciones era el muñeco que utilizaba, el niño Edgar. Edgar representaba a un niño de 8 o 9 años de edad. Su complexión era regordeta y sus rasgos parecían demasiado expresivos. Otro de los aspectos más llamativos de Edgar era su tamaño, pues comparado con el promedio de muñecos que se utilizaban en aquella época, Edgar sobrepasaba el porte de estos. Si bien sus ojos eran de madera, no debíamos ser muy detallistas para darnos cuenta que su mirada tenía una expresión de tristeza o incluso maldad. Las presentaciones de McCarthy cobraron gran relevancia en muy poco tiempo, debido en gran parte al demostrar que era un verdadero maestro en su arte. Pues era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios para que su muñeco Edgar hablara. Fue este mismo talento el que lo catapultó como un artista que practicaba la brujería, pues la gente de aquellos años creyó que el hombre utilizaba algún truco maligno para hacer que Edgar hablara. Los padres, asustados, prohibieron que sus hijos fueran a presenciar el show. Otros de los mitos que se sumaron a la historia de Charlie McCarthy fue el especial cuidado que tenía con su muñeco Edgar. El artista no permitía que absolutamente nadie se acercara al muñeco. Ni los niños ni personal del trabajo, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin una noche después de un show. Los trabajadores del teatro se acercaron al camerino para avisar que el recinto estaba cerrando y que debía retirarse. Pero nadie contestó al llamado. Debido a los mitos de terror que orbitaban sobre McCarthy, estos tenían miedo de entrar a su camarín, por lo que decidieron llamar a la policía. Cuando estos llegaron, forzaron la puerta e ingresaron. Lo que vieron los dejó atónitos. McCarthy estaba tendido en el piso, muerto y con el cuello destrozado. Luego de unos momentos los trabajadores se centraron en encontrar el muñeco, pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robar el muñeco y lo asesinaron. No obstante, cuando abrieron la caja encontraron algo aún más terrorífico, el aterrador muñeco seguía allí. Edgar estaba boca arriba, con su característica mirada escalofriante. Los oficiales sintieron temor de tocarlo, pero debían realizar los peritajes para comprender qué había ocurrido. Al comenzar el análisis, descubrieron algo que dejaba el asesinato de McCarthy en segundo plano. El muñeco Edgar en realidad no era un muñeco, sino que se trataba del insólito cadáver. En sus pequeños dedos encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapada con una máscara de látex. Sin duda una verdadera historia de terror. Lo peor es que todas estas inquietudes jamás serán respondidas debido a que McCarthy se llevó sus respuestas a la oscuridad de su tumba. Su legado persiste en los susurros olvidados de los pequeños que alguna vez compartieron su escenario. La risa, antes alegre, se desvanece en un eco melancólico mientras la oscuridad abraza los secretos sepultados en cada palabra pronunciada por sus inquietantes marionetas. Aunque el telón descienda, la sombra del ventrílocuo perdura, invitándonos a reflexionar sobre los límites entre el entretenimiento y el horror, recordándonos que algunas historias, una vez contadas, siguen resonando en los recovecos más profundos de nuestra imaginación. Y así, el ventrílocuo se desvanece en la oscuridad, dejando tras de sí un susurro inquietante, como un eco eterno que resuena en el teatro de la mente. En el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre, un muñeco de 3 pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Gene, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre,
criados negros traídos de la isla de las Bahamas, eran practicantes de vudú y magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea que fuere, desde el primer momento el niño se encariñó en demasía con el muñeco. Hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Gene, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más, mientras se encontraba encerrado solo en su habitación, como si alguien más aparte de él se encontrara en su pieza. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a verlo encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, este les respondió llorando: "No fui yo, fue Robert". Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar el juguete de la pieza del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron botarlo, pues su hijo se había encariñado demasiado con él. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumbado en ese lugar, cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Gene, convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su flamante esposa. No pasó mucho tiempo cuando Gene descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. A contar de ese momento se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco. La esposa de Gene afirmaba, espantada, que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Gene y su esposa, de hecho, dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras, Gene decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba al matrimonio afirmaba que, a veces, se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Gene Otto murió en 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. Sin embargo, al parecer, la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco, que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas, trataba de matarla. El muñeco Robert, o Robert, the Doll, según su traducción al inglés, finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery Key West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando que hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece levemente recargado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí mismo. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea al muñeco Robert afirman que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario una posible maldición podría recaer sobre estos. Se comenta, de hecho, que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse pegadas en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de gente que lo fotografió sin permiso y que le ruegan que les levante la maldición que parece haber caído sobre ellos. Estos extraños sucesos inspiraron la película Chucky, la famosa película que trata precisamente de las macabras travesuras cometidas por un muñeco diabólico que es regalado a un inocente niño. Anne-Elise Michel, cuando tenía 16 años, empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó, además, un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron.
A los 20 años, ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. Anneliese y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Anneliese Michel fue una joven alemana nacida el 21 de septiembre de 1952, conocida por su trágica historia que involucra supuestas posesiones demoníacas y un desenlace fatal. Su vida corta pero intensa se convirtió en un caso controvertido y conmocionante que atrajo la atención tanto de la sociedad como de la comunidad médica y religiosa. Anneliese creció en una familia católica devota en Klingenberg, Baviera, Alemania. Desde joven, mostró signos de devoción religiosa y se destacó por su comportamiento introvertido. Sin embargo, a la edad de 16 años, en 1968, su vida dio un giro inesperado cuando comenzó a experimentar episodios inexplicables. Anneliese informó de ver visiones y escuchar voces que le decían que estaba condenada y que iba al infierno. Este comportamiento preocupó a sus padres, quienes buscaron ayuda primero en profesionales médicos. Anneliese fue diagnosticada con epilepsia, un trastorno neurológico que causa convulsiones. A pesar de recibir tratamiento médico convencional, sus síntomas persistieron y empeoraron con el tiempo. Desesperados y frustrados por la falta de mejoría, sus padres, Joseph y Anna Michel, buscaron la ayuda de la Iglesia Católica. Creían que la situación de su hija estaba relacionada con posesiones demoníacas y solicitaron exorcismos. El padre Arnold Rans y el pastor Ernst Dahl llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo durante 10 meses, desde 1975 hasta 1976. La tragedia alcanzó su punto culminante el 1 de julio de 1976, cuando Anneliese Michel falleció a la edad de 23 años debido a deshidratación severas. La autopsia reveló que pesaba tan solo 30 kilogramos en el momento de su muerte. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio negligente y fueron llevados a juicio en 1978. El tribunal concluyó que los padres y los sacerdotes eran culpables de homicidio negligente y fueron condenados a 6 meses de prisión, que posteriormente fue suspendida a condición de realizar trabajos comunitarios. Este veredicto reflejó una postura ambivalente, reconociendo la negligencia, pero también cuestionando la racionalidad de la creencia en la posesión demoníaca. El caso de Anneliese Michel sigue siendo objeto de controversia. Algunos lo ven como un ejemplo de cómo la religión puede ser explotada en situaciones médicas, mientras que otros lo consideran un evento trágico en el que las creencias espirituales interfirieron con el tratamiento médico adecuado. La historia de Anneliese Michel sirve como recordatorio de la complejidad de abordar cuestiones de salud mental y espiritualidad en un contexto legal y médico. El caso del poltergeist de Enfield es uno de los eventos paranormales más famosos y controvertidos del siglo XX. Este suceso tuvo lugar en una casa de Enfield, un barrio del norte de Londres, a partir de 1977 y se extendió durante varios años. En agosto de 1977, la familia Hodgson, compuesta por Peggy Hodgson y sus 4 hijos, se mudó a una casa adosada en Enfield. Pronto, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables que giraban en torno a una de las hijas, Janet, de 11 años. Los eventos incluían golpeteos inexplicables, objetos que se movían solos y voces misteriosas. El poltergeist de Enfield se caracterizó por su enfoque en la joven Janet Hodgson. La menor parecía ser el epicentro de los fenómenos, y sus experiencias a menudo incluían ser levantada en el aire y lanzada por la habitación. Los testigos, que incluían a la familia Hodgson, vecinos y hasta investigadores paranormales, afirmaron haber presenciado estos extraños sucesos. La actividad paranormal atrajo la atención de la prensa y, eventualmente, la participación de investigadores en fenómenos paranormales. Entre ellos se encontraban Ed y Lorraine Warren, conocidos por su trabajo en casos como Amityville y El Conjuro. Los Warren visitaron la casa de Enfield y, aunque inicialmente afirmaron que la actividad era genuina, más tarde expresaron sus dudas sobre algunos aspectos del caso. Los investigadores paranormales llevaron a cabo una variedad de métodos para documentar y analizar los eventos. Se utilizaron cámaras de video y grabadoras de audio para capturar los extraños sonidos y las voces que se escuchaban en la casa. Además,
Los testigos fueron entrevistados y se recopilaron testimonios para tratar de comprender mejor la naturaleza del poltergeist de Enfield. A pesar de la atención mediática y los esfuerzos de los investigadores, el caso de Enfield no estuvo exento de críticas y escepticismo. Algunos sugirieron que los fenómenos podrían haber sido una farsa creada por los propios miembros de la familia Hodgson, mientras que otros argumentaron que Janet podría haber estado actuando para llamar la atención. Las críticas también se centraron en la inconsistencia de los eventos. Algunos testigos afirmaron haber presenciado fenómenos genuinos, mientras que otros sugirieron que la actividad era inconsistente y que algunos eventos podrían haber sido fabricados o exagerados. Los fenómenos que rodearon al poltergeist de Enfield eran variados y, a menudo, impactantes. Los Halsen y otros testigos afirmaron escuchar golpeteos y ruidos inexplicables, como golpes en las paredes y en el techo. Estos sonidos a menudo ocurrían sin una explicación aparente. Se informó sobre objetos que se movían solos en la casa. Esto incluía juguetes, muebles ligeros y otros objetos que, según los testigos, se desplazaban sin intervención humana. Janet Hodgson, la niña de 11 años, fue testigo de levitaciones inexplicables. En algunas ocasiones, afirmó ser levantada del suelo y lanzada por la habitación de manera violenta. Se grabaron voces y sonidos extraños en la casa utilizando grabadoras de audio. Algunos de estos sonidos parecían tener origen desconocido y no podían ser atribuidos a ninguna fuente externa. Se tomaron fotografías en las que se afirmaba que se capturaban fenómenos paranormales. Sin embargo, la autenticidad de estas imágenes fue cuestionada por los escépticos. El caso de Enfield generó intensas controversias y debates en el ámbito paranormal y más allá. Varias personas, incluyendo algunos investigadores, acusaron a la familia Hodgson de fabricar los eventos para llamar la atención o ganar notoriedad. Se señaló que algunas de las fotografías y grabaciones de audio podían ser fácilmente manipuladas. Aunque muchos testigos afirmaron haber presenciado eventos genuinos, hubo discrepancias sobre la autenticidad de ciertos incidentes. Algunos investigadores y críticos argumentaron que las inconsistencias en los relatos y la falta de evidencia concluyente socavaban la credibilidad del caso. Hubo divergencias entre los testimonios de los testigos, incluso dentro de la familia Hodgson. Algunos miembros afirmaban haber presenciado eventos paranormales, mientras que otros no experimentaban nada inusual. Incluso los Warren, inicialmente convencidos de la autenticidad del caso, expresaron dudas después de sus investigaciones posteriores. Esto contribuyó a la creciente escepticismo en torno al poltergeist de Enfield. A pesar de la controversia y las críticas, el caso del poltergeist de Enfield dejó un legado duradero en la cultura popular y en la investigación paranormal. El evento fue adaptado en libros, documentales y películas, incluyendo la serie de televisión El misterio de Enfield y la película El Conjuro 2. El caso también llevó a un renovado interés en el estudio de los fenómenos poltergeist y en la búsqueda de explicaciones científicas para eventos aparentemente paranormales. Las discusiones en torno a la autenticidad del caso continúan, y la historia de Enfield sigue siendo un tema fascinante y debatido en el ámbito paranormal. Annabelle, una muñeca que se ha ganado la reputación de ser una fuente de terror, ha cautivado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Su historia se entrelaza con eventos misteriosos y sucesos paranormales que han dejado a muchos con escalofríos. La muñeca, conocida por su apariencia inocente pero su presencia inquietante, ha inspirado películas y leyendas urbanas que la han elevado a un estatus icónico en el mundo del terror. El origen de Annabelle se remonta a la década de 1970, cuando una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca como regalo de su madre. Donna compartía un apartamento con su amiga Angie, y juntas experimentaron fenómenos extraños desde el momento en que Annabelle llegó a sus vidas. Al principio, los eventos eran sutiles, como cambios en la posición de la muñeca o la sensación de que las miraba fijamente. Sin embargo, con el tiempo, los sucesos se volvieron más intensos y aterradores. Las jóvenes notaron que Annabelle parecía cambiar de lugar por sí misma, a veces encontrándola en habitaciones diferentes sin explicación. También descubrieron mensajes escritos en pedazos de papel que afirmaban ser escritos por la muñeca, aunque no tenían explicación de cómo eso podía ocurrir. La situación alcanzó su punto máximo cuando encontraron gotas de sangre en las manos de la muñeca de porcelana, lo que las llevó a buscar la ayuda de un médium.
La historia dio un giro aún más siniestro cuando el médium reveló que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en el mismo lugar donde se construyó el apartamento de Donna y Angie. Conmovidas por la trágica historia, las jóvenes permitieron que la muñeca se quedara en su hogar, convencidas de que Annabelle solo buscaba consuelo. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. Un amigo cercano de Donna y Angie, llamado Lou, comenzó a tener sueños aterradores en los que la muñeca lo atacaba. En un momento de pánico, lo afirmó que Annabelle lo estranguló mientras dormía. Esto marcó un punto de inflexión, y las jóvenes decidieron buscar la ayuda de expertos en lo paranormal. Los investigadores Ed y Lorraine Warren, famosos por sus casos de actividad paranormal, fueron convocados para examinar la situación. Los Warren llegaron a la conclusión de que Annabelle no albergaba el espíritu de una niña, sino que estaba siendo manipulada por una entidad demoníaca. Para proteger a los involucrados, los Warren decidieron llevarse la muñeca a su museo oculto de objetos poseídos. El Museo Oculto de los Warren alberga una colección única de objetos relacionados con fenómenos paranormales y es conocido por ser un lugar de gran actividad espiritual. Annabelle se exhibe en una vitrina especial, rodeada de advertencias sobre no provocarla ni desafiarla. Muchos informes han surgido sobre personas que han desafiado estas advertencias solo para enfrentarse a consecuencias aterradoras. La historia de Annabelle ha inspirado varias películas de terror, siendo El Conjuro y Annabelle algunas de las más conocidas. Estas películas han ampliado la mitología de la muñeca, llevándola a nuevas alturas de fama en la cultura popular. La imagen de Annabelle, con su apariencia inocente pero malévola, se ha convertido en un ícono del horror contemporáneo. Aunque algunos escépticos pueden descartar la historia de Annabelle como pura superstición, aquellos que han experimentado su presencia insisten en que hay algo inusual y perturbador en torno a esta muñeca de porcelana. La fascinación por lo desconocido y el atractivo del misterio mantienen viva la leyenda de Annabelle, asegurando que su historia continúe capturando la imaginación de aquellos que buscan una buena dosis de escalofríos.